Hoy es un día muy especial para todos los argentinos, 10 de agosto, aniversario de la gloriosa Fuerza Aérea Argentina, que tuvo una actuación muy destacada en la gesta heroica de Malvinas. Por eso tenemos en comunicación telefónica al uno de los héroes de la guerra de Malvinas, vicecomodoro retirado Horacio Richardelli. Vicecomodoro, un gusto saludarlo de Política y Diplomacia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Cruz, y a todo el equipo de conducción. Y bueno, en este 104 aniversario de, como tú has dicho, de la gloriosa Fuerza Aérea, bueno, acá estamos. Siempre se recuerda la participación heroica que tuvo la fuerza que integraste en la gesta de Malvinas. ¿Nos puede comentar brevemente por qué tuvo ese bautismo de fuego tan importante la Fuerza Aérea en esta guerra histórica? Bueno, las circunstancias históricas, luego de que la Argentina recuperara el 2 de abril de 1982, y cómo se llegó a esa situación, se iban a cumplir 150 años de la usurpación y de la invasión que había producido Gran Bretaña en 1833 sobre nuestras Islas Malvinas, en la cual nos asistían derechos históricos, jurídicos, geográficos y de todo tipo, hasta internacionalmente, con todas las resoluciones que ya había adoptado de que se creó en las Naciones Unidas en 1945 el Comité de Descolonización, en la cual los mismos ingleses habían puesto territorios, islas y demás a descolonizar, países, y entre los cuales estaban las mismas Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, y bueno, justo tocó, como decimos siempre, históricamente, digamos, el entrar en una guerra no deseada, pero también justa, en la cual, bueno, por esos hechos históricos que le tocó a la Argentina no vivir desde la creación de la aeronáutica militar en 1912, ningún conflicto, ni Primera Guerra, ni Segunda Guerra Mundial, ni conflictos Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y sí, le tocó, digamos, este conflicto, y por eso es el bautismo de fuego que se realiza el 1 de mayo de 1982. Por eso en este festejo de los 104 años, digamos, corona y marca sangre y fuego las 55 héroes víctimas que tiene la Fuerza Aérea en esta guerra, sumado al total de los 649 muertos en la guerra de Malvinas. Por eso es, digamos, una conmemoración cargada de muchos recuerdos significativos, en la cual ese bautismo de fuego quedó, digamos, impregnado de esto que decíamos como, digamos, la actuación por primera vez en un conflicto bélico de estas magnitudes. Y bueno, acá respondió como correspondía, con el poder aeroespacial que tenía en ese momento la República Argentina, que si bien no era de las primeras naciones, pero estaba en un orden que se respetaba, digamos, la profesionalidad, se respetaba el valor, ya en otras hazañas, desde esa creación en 1912, en la cual tuvimos inclusive récords importantes en el desarrollo de la aviación mundial, como el cruce de los Andes, tanto en vuelos diurnos, después en vuelos nocturnos, como el cruce del Río de la Plata, por Félix Origone, bueno, Jorge Newbery, que es, siendo ingeniero civil, digamos, fue el propiciador de la Escuela de Aviación Militar, que en 1912 se crea en lo que es actualmente la Primera Brigada Aérea en el Palomar, y luego del 45, cuando se crea la Secretaría de Aeronáutica,
pasa a ser la Escuela de Aviación Militar a funcionar en la ciudad de Córdoba, y todo el emporio, digamos, fábrica de aviones, escuela de suboficiales de aeronáutica, aeroespacial, escuela de ingeniería, en fin. Siempre se recuerda la actuación no solo de la Fuerza Aérea en general, sino de los famosos Pucará, que hay una bonita canción muy emocionante, por cierto, Pucará en Malvinas, el Tigre Rimondi Fraga. ¿Nos puedes explicar un poco la actuación de estos valerosos comandantes de Pucará? Bueno, el Pucará es un avión que había sido diseñado para acciones que se llaman de apoyo aerotáctico en terrestre, y tenía una performance que no era propia de un cazabombardero como los A4B, A4C, Skyhook, como eran los bombarderos medianos Canberra, como eran los Mirage, tanto los M3 que eran de defensa aérea, como los cazabombarderos Mirage 5 que eran cazabombarderos, etcétera, y bueno, la función Hércules y demás. El Pucará es un avión, como decíamos, de apoyo aerotáctico, o sea, apoyo aéreo a fuerzas terrestres, y bueno, en su concepción en su momento, que era un avión muy versátil porque iba de velocidades que estaban en el orden de los 80, 90 kilómetros por hora a más de 650, 700 kilómetros por hora, lo hacía adaptable a volar a baja altura, aterrizar en lugares cortos, despegar en lugares cortos, y bueno, fue el único avión que se pudo desplegar por estas capacidades que se llaman STOL, o sea, una sigla que significa de despegue y aterrizaje corto, en la conformación de la base en Pradera de Ganso, que se llamó la base Cóndor. Richard Derli, Jorge Torres Marini lo saluda, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Torres Marini? Lo quería, ya que estamos hablando de este día tan especial, Día de la Fuerza Aérea Argentina, podemos recordar también la participación de la Fuerza Aérea del Perú en Malvinas, ¿no? Que mandaron Mirage, y me contaban por ahí el senador Mirko Culiza Torre que se le cambiaba el escudo pero por el celeste y blanco a esos Mirage que participaron en esta gesta de Malvinas. Sí, tal cual. Bueno, yo estuve hace unos años justamente reunido con algunos de los pilotos que eran jovencitos, tenientes de la Fuerza Aérea Peruana, en la cual siempre nosotros, la Fuerza Aérea, tuvimos alumnos en la Escuela de Aviación Peruana, y siempre hubo, digamos, una correspondencia, pero más allá de los valores. Tenemos el mismo Libertador General San Martín en común, lo veneran lo mismo que en la Argentina, y bueno, a mí en esta última ida no tenía yo el gusto de conocerlos personalmente, y el haber estado para, digamos, rendir más que rendir, digamos, llevar un repudio de la Argentina ante actitudes que tuvo después, posteriormente a la guerra de Malvinas con Perú, y reconocer, y ahí me encuentro que con el vicepresidente a cargo de la presidencia, lo que el presidente estaba de gira, con Luis Gianpietri, presidente, ¿no es cierto? Me encuentro que justamente el yerno del vicepresidente de esa época, a cargo de la presidencia de Perú, era uno de los pilotos que había estado. Bueno, me concertan una reunión, y agradecido, y ahí, digamos, yo ya sabía de la participación de esos pasajes, de esos 10 aviones flamantes, aviones cazabombarderos Mirage, que tenía la Fuerza Aérea Peruana, recién estrenados estaban en el Perú, y bueno, como han dicho, lo pintaron con los colores patrios argentinos, los pilotos inclusive con las vestimentas adecuadas de los pilotos argentinos, que no había mucha diferencia, pero sí con la bandera, o sea, por cualquier circunstancia fortuita en el pasaje, porque vinieron en vuelo hacia el norte argentino, aterrizaron en Salta,
y bueno, de ahí después pegaron el salto hasta la base donde tenía la Fuerza Aérea el mayor potencial de Mirage y cazas bombarderos M5, Mirage 5, que era Tandil, y de ahí fueron, digamos, fueron después al teatro de operaciones en las bases desplegadas del sur argentino, con lo lamentable que, hablando con estos pilotos y ya generales del aire de la Fuerza Aérea de Perú, uno de ellos a los pocos meses fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea Peruana, ¿no es cierto? Se lamentaban que nunca habían dado la orden, la superioridad, ¿no es cierto?, de que ellos querían, con toda su alma, corazón y demás, querían intervenir con esos aviones en el conflicto. Lamentablemente no se dio, pero sí los aviones fueron usados, y luego que terminó la guerra, la Argentina inclusive se quedó con dichos aviones y los pagó como correspondía, ¿no es cierto? Pero esta historia va más allá de esto que estoy relatando. Esto demuestra las ganas que tenían, el apoyo irrestricto, no como otras naciones que nos dieron la espalda o actuaron, digamos, a contrapelo de la historia común que tenemos o que tienen con la Argentina. El caso peruano es de resaltar, y yo soy un agradecido histórico a eso. Por eso creo que ese apoyo, que no solamente se materializó con los aviones, habían oficiales, digamos, jefes y de la Marina, del Ejército peruano, que estaban permanentemente en contacto con nosotros en nuestro territorio, y alertas de cualquier otra probable intervención que se pudiera dar de algunos países en el cono sur que pudieran aprovechar las circunstancias de la guerra esta y quisieran, no sé. Sí, realmente es muy interesante hablar sobre el tema de Malvinas, que quiero recordar que el vicecomodoro Ricciardelli es uno de los expertos en la causa de Malvinas, como lo fuera el coronel Mohamed Ali Zaineldin. Así que esperemos en el transcurso de los siguientes programas tenerte acá de invitado para hablar un poco más. Es un tema muy interesante, no solo para los argentinos, sino para los latinoamericanos que apoyaron esta noble causa, como Perú, Venezuela, Panamá y, por qué no decirlo, la República Árabe de Libia con el coronel Muammar al-Gaddafi. Muchas gracias, Horacio, en nombre de este programa, de Jorge Torres Marini y el mío propio, por esta participación tan esclarecedora como siempre. Bueno, no, al contrario, el agradecido soy yo y quedo a disposición. Tú sabes, Juan Cruz, que no tengo ningún problema, salvo algunos problemitas de salud que he tenido últimamente, para poder desplazarme como lo hacía antes, pero ninguna duda que estaré y estaremos saliendo, esclareciendo. Hoy, para terminar, tú fuiste testigo de un acto en la zona de José C. Paz, en un centro de integración comunitaria, justamente por el Día de la Fuerza Aérea Argentina. Y bueno, y reencontrarnos con muchos combatientes de Malvinas, de la Fuerza y de otra fuerza, más el público en general. Bueno, lo viviste de cerca, lo que significa, ¿no es cierto?, el hecho de Malvinas. Ricciardelli, muchísimas gracias, muy buenas noches. Ahí estaba el comodoro, ¿no? Vicecomodoro retirado Ricciardelli.